Grábeme, don David. Quiero rescatar algunos tweets a los que precisamente retuiteé de Nancy Flores, quien nos acompaña vía Skype. Dice: hoy el presidente López Obrador, esto lo dijo hace 2 días, hoy el presidente López Obrador exhibió el origen del financiamiento de la organización Artículo 19. Habría que agregar su afición por defender selectivamente, según sus intereses, a algunos reporteros y medios y a otros no. Para quienes no les resulta tan claro lo que escribí, me refiero a la afición de la organización no gubernamental Artículo 19 de defender selectivamente, según sus intereses, a algunos reporteros y medios y a otros no, o a hacerlo solo en ciertas circunstancias dependiendo de su agenda política. Y para muestra de los intereses que defiende Artículo 19, basta ver dónde se colocó su exdirector para México y Centroamérica, Darío Ramírez, hoy vocero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Claudio X González. Y para darle paso a la entrevista a Nancy, veo recientemente, de hecho ayer, que precisamente dice: como cualquier organización no gubernamental, Artículo 19 debe rendir cuentas, que la población conozca cuánto recibe de cada donante y cómo ejerce esos recursos, porque entre otras cosas no pagan impuestos. También debe abstenerse de tomar partido y aceptar la crítica social. Déjeme saludar a Nancy Flores, precisamente de la revista Contralínea, a quien le agradezco mucho. Es coordinadora de información en la revista Contralínea que dirige el maestro Miguel Vadillo. Nancy, gracias por acompañarnos. Hola Vicente, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Oye Nancy, ¿cómo ves primero el planteamiento que hago? Y no somos los únicos, somos cada vez más los que decimos que hay una atención selectiva a los casos de periodistas vulnerables por parte de estas organizaciones que manejan presupuestos millonarios. ¿Qué piensas de lo que acabo de decir? ¿En algún momento sientes que me estoy pasando, que estoy exagerando, o esa también es la visión que tú tienes? No, Vicente, mira, yo creo que es una crítica que no solamente tienes tú, que no solamente tengo yo, sino que está en el ambiente periodístico. Y me parece que es muy importante también decirle a la gente que no hay que creer que se puede seguir monopolizando la discusión pública, que se puede seguir monopolizando como antes en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, que es válido discutir en ciertas coyunturas y que no es válido, porque mucho de lo que he visto ahora, a estas fechas, es que dicen que no es válido hacerle una crítica a una organización que se supone que es no gubernamental, pero que vive del dinero, sobre todo de un gobierno extranjero, que es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de lo que está sucediendo, hay un discurso que trata de censurar realmente otras discusiones que están a la par y que ahora lo nombran en algunos círculos, como tú también venías discutiendo hace un momento, como si fueran ataques, ¿no? ¿Ataques de qué? O sea, es una crítica, y las organizaciones no gubernamentales tienen que estar abiertas a la crítica y a la transparencia. Esto que yo anotaba en Twitter, Vicente, de que tienen que rendir cuentas, o sea, tienen que ser transparentes. No veo por qué una organización que además se llama Artículo 19, que está dedicada a la libertad de expresión, no rinda cuentas, sobre todo cuando recibe, ya hemos visto, dinero de un gobierno injerencista. O sea, nadie puede negar a estas alturas de la vida que Estados Unidos tiene una digamos, una tendencia imperialista, no solamente hacia América Latina, hacia el continente americano, sino en general en el mundo. Y por eso es muy importante que este tipo de organizaciones que reciben recursos de gobiernos extranjeros y trabajan en México, revelen exactamente los montos, porque no basta con que digan: me da el Departamento de Estado, me da la USAID, me da la NET,
también recibo financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, como también recibo financiamiento de otras embajadas, porque eso no nos dice nada. Y una organización como Artículo 19 debe saber que la rendición de cuentas no se limita a una lista de nombres, tienen que decir cuánto aporta cada uno de estos financiadores, ¿no? Entonces me parece muy importante que esto quede muy claro y por qué esta discusión no debe estar limitada a lo que ellos quieren. Sino que ya las redes sociales justamente han venido revelando que la sociedad ya no quiere estos monopolios comunicativos, que la sociedad ya está abierta a otras discusiones y no tienen por qué nadie venir a calificar si esta discusión es válida o si esta discusión no lo es. Entonces me parece que no es un tema de Vicente Serrano, que no es un tema de Nancy Flores, sino que es un tema de la comunidad periodística, si hay o no selectividad en esta organización, y a mí me parece que sí la hay. Y te voy a decir nada más respecto del caso de Contralínea, no me voy a meter en todo lo que nos ha pasado, la gente puede revisar a lo largo de nuestra historia todos los ataques, todas las agresiones que hemos vivido, en cada una de esas agresiones que viene desde el lamentable asesinato de una de nuestras colaboradoras, Marcela Yarce. También tuvimos una emboscada donde 2 compañeros de Contralínea, entre ellos Erika Ramírez, pues fueron agredidos en un ataque a una caravana de paz. En fin, o sea, nos ha pasado prácticamente de todo, las demandas que hemos enfrentado, como 20 demandas en tribunales por daño moral, que después se ha comprobado que esos empresarios contratistas de petróleos mexicanos que nos han demandado, pues tenían una larga lista de corrupción y uno de ellos incluso estuvo en la cárcel. Y con todas estos ataques, estas agresiones, tenemos una historia con las organizaciones no gubernamentales que defienden periodistas. Y nada más para que te des una idea, Vicente, y se dé una idea el público que te sigue, te voy a decir que nosotros obtuvimos las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no por alguna intervención de estas grandes organizaciones internacionales que tienen sedes aquí en México, sino por una muy pequeñita que se llama CEDAPI. Y esta organización pequeñita que en realidad defiende a indígenas es la única que nos cobijó realmente, que buscó que la Comisión Interamericana dictara estas medidas cautelares porque veía ya un riesgo inminente hacia todo el equipo, y gracias a esta organización chiquitita es que nosotros conseguimos entrar al mecanismo de protección de derechos humanos. Y tenemos historia, pues, como equipo de Contralínea con estas organizaciones, sabemos quiénes son, sabemos cómo se manejan. Entonces, me parece que venir a decirnos que la forma en cómo se debe discutir algo, limitando a la sociedad respecto del interés informativo, pues no es, digamos, acertada por parte sobre todo de una organización que defiende o debería defender a los periodistas, a los medios de comunicación y a la libertad de expresión en general. Entonces, tratar de decir o de monopolizar esta agenda temática de la sociedad me parece, la verdad, muy lamentable. En otro sentido, te voy a dar 2 ejemplos que yo creo, no, por supuesto que estos 2 ejemplos que te voy a dar no son los más graves de todo lo que hemos vivido, ni mucho menos voy a decir que son, digamos que lo peor que hemos vivido como periodistas, pero creo que sí son ejemplo de lo que yo llamo selectividad. Y uno de ellos, tú ya lo mencionabas, tiene que ver con la agresión, además una agresión de género que sufrí cuando estaba investigando el tema de los periodistas que cobraban del erario que habían hecho y montado sus empresas para que les dieran publicidad oficial, y que el
gobierno me entregó porque yo lo solicité, como muchos otros periodistas, pero yo insistí hasta que me lo dieron. ¿Quiénes eran esos periodistas que tanto criticaba el presidente López Obrador de que recibían dinero a cambio de su voz, a cambio de su opinión? Entonces, bueno, sufro esta agresión de género por parte de un periodista, más bien un líder de opinión, porque a estos periodistas ya no hay que llamarlos periodistas porque en realidad no hacen periodismo, que es Oscar Mario Beteta, y yo no vi un pronunciamiento de artículo 19 al respecto, quizá porque era contralínea contra Radio Fórmula, ¿no? Quizá porque no estaban tan comprometidos con el tema de la publicidad oficial. Y menciono este caso no porque me haya pasado a mí, sino porque artículo 19 por muchos años ha traído la bandera de que sea transparente la publicidad oficial, de que no sea discrecional. Y mi trabajo se insertaba en esa discusión, en que se transparente realmente estas partidas presupuestales, que es dinero público, que es dinero de los mexicanos, y es un tema que Contralínea ha trabajado durante muchos años. Y en este caso estábamos documentando ya aquellos líderes de opinión, aquellos columnistas que cobraban por sus opiniones, o sea, imagínate eso. Y a artículo 19 no le pareció relevante esta agresión, ¿no? Otro ejemplo que también te puedo poner tiene que ver con el caso Notimex. Cuando yo publiqué la investigación que tiene la unidad de inteligencia financiera acerca del sindicato de Notimex, sobre todo, bueno, el liderazgo de Conrado García, yo publiqué justo cómo la unidad de inteligencia financiera no solamente se había metido a las cuentas bancarias del sindicato, a las cuentas bancarias de Notimex, había documentado toda la corrupción, cómo el dinero público se iba a cuentas privadas, a cuentas en el extranjero, cómo de varios líderes sindicales y gente allegada a Conrado García, que todavía está en el sindicato de Notimex, tenían esta conexión y además viajaban con cargo al erario, al extranjero. Todo eso venía en la investigación de la UIF a la que yo tuve acceso. Y yo lo publiqué y curiosamente se cae la página por un hackeo. Nosotros lo denunciamos en su momento y artículo 19, que estaba justamente en esa coyuntura de Notimex, no le pareció importante investigar el caso de Contralínea y el hackeo que sufrimos, que nos tuvo tirada la página como 2 días, si no mal recuerdo, y que notoriamente tenía que ver con este caso, ¿no? Y ahí sí no le importó ni a artículo 19 ni a Signalab investigar de dónde vino ese hackeo, quiénes eran los autores de este hackeo, como tampoco investigaron el hackeo a la página de Notimex, ¿no? Entonces, me parece que hay muy claramente esta selectividad que tiene que ver con los propios intereses de estas organizaciones, de cómo en 2 temas que a ellos les interesaban mucho, que era el caso Notimex y que era el caso de la publicidad oficial, su uso discrecional, no hicieron absolutamente nada. Y ya te digo, nuestra historia con estas organizaciones viene de mucho tiempo atrás y yo te podría decir que nosotros la cobertura que realmente recibimos fue del CEDAPI, esta pequeña organización de Oaxaca, que en realidad se dedica a defender a indígenas, a personas en alta vulnerabilidad, pero al ver que nadie nos cobijaba, pues hizo un esfuerzo realmente muy grande y fue la que llevó nuestro caso a la Comisión Interamericana, y nosotros tenemos que agradecerle mucho a esta pequeña organización porque es la única que realmente vio nuestro caso, ¿no? Que entendió el nivel de vulnerabilidad en el que estábamos, no las grandes organizaciones como el caso de artículo 19. Ahora, ellos dicen, y me llama mucho la atención, Vicente, que están diciendo que tienen recursos limitados. Bueno, nosotros no podemos saber si tienen recursos limitados o no por justamente esta falta de transparencia en el financiamiento que reciben. Si ellos nos dijeran de la Embajada de Estados Unidos recibimos tanto dinero, del Departamento de Estado de Estados Unidos recibimos tanto dinero, de la USAID recibimos tal cantidad de dinero, entonces podríamos dimensionar
si realmente tienen capacidades limitadas o no las tienen. Entonces, lo que nosotros decimos es que como cualquier organización no gubernamental que tiene financiamiento de gobiernos extranjeros, artículo 19 tendría que estar transparentando toda esta parte, sobre todo porque es una organización que se dedica a defender el derecho humano a saber. Y los mexicanos tenemos derecho a saber si realmente tienen un compromiso con la libertad de expresión o es un compromiso con otro tipo de intereses. Me parece que los casos de colegas periodistas que han estado en grave riesgo, que han sido amenazados, que han tenido allanamientos en sus casas, que incluso uno de ellos pues estuvo ayer contigo, Vicente, contando su caso, pero además encarcelado, que es Lemus, pues tienen también que decir acerca de esta selectividad, o sea, ¿por qué artículo 19 no le alcanzaron los recursos para atender estos otros casos, ¿no? Me parece que está muy claro que la discusión no se limita a lo que ellos quieren imponer, a la agenda que ellos tienen. No, por supuesto que no. La sociedad ya, y no solamente en México, sino en el mundo, la sociedad tiene otras agendas y ellos no pueden limitar esas agendas. O sea, la discusión no es lo que ellos quieran, la discusión es lo que la sociedad está demandando y ya no hay manera de que monopolicen los discursos. Claro. Y no son ataques, son críticas. Para mí, fíjate que me parece muy revelador que en vez de que esta organización haga una autocrítica, una autorrevisión de lo que ha hecho, que tome en cuenta estas posturas de tantos periodistas que han salido a decir son selectivos, que además nadie se llamó, o sea, tú no me llamaste a mí, Vicente, ni nadie más me llamó para decirme, oye, hay que hacer una campaña o unos tweets, ¿no? Como estaban tratando de decir que había una campaña orquestada para hablar de otras cosas que no son importantes y que son un pleito de patio de escuela. O sea, me parece que eso ya está absolutamente rebasado y que no tienen por qué estar descalificando esta crítica. Al contrario, artículo 19 lo debería de tomar para crecer como organización, para decir en qué me he equivocado, ya que está esta discusión, revisar si realmente sus protocolos sirven para determinar si un reportero está en riesgo o no lo está, para determinar si solamente los que tienen mucha visibilidad merecen su atención, ¿no? Cuando otros que no tenemos esa visibilidad, pues simplemente no nos pelan, ¿no? Entonces me parece que debería de hacer una autocrítica y sobre todo decir esto, Vicente, yo siempre lo he dicho en tu programa, en otros programas que me han entrevistado, que todos los que tenemos una vida pública, incluidos los periodistas, debemos estar abiertos a la crítica, abiertos al propio escrutinio de la sociedad. Todo mi trabajo está ahí, el trabajo de Contralínea está ahí, todos pueden ver lo que hemos hecho a lo largo de de nuestra existencia como revista y pueden analizar cuál ha sido nuestro trabajo y por qué nos han atacado tanto a lo largo de nuestra historia. Pero también lo mismo para las organizaciones no gubernamentales, Vicente, no tienen por qué estar exentas. Y también escuchaba por ahí que no se tienen que arrodillar al poder. Pues nadie está pidiendo que se arrodillen al poder, pero nosotros tampoco nos tenemos que arrodillar al poder. Y hay que recordar, Vicente, que hay diferentes tipos de poder. No solamente está el poder gubernamental o el poder político, está el poder económico y también está el poder fáctico. Y las organizaciones como esta acaban siendo poderes fácticos. Y nosotros no nos vamos a arrodillar ante esos otros poderes fácticos. O sea, ante ningún poder. Un periodista no se arrodilla ante nadie. Nunca. Entonces, no tienen por qué decirnos que esta discusión es irrelevante, que lo relevante es lo que ellos tratan de imponer en la agenda, porque eso ya no tiene cabida ni en México ni en ningún otro lugar, Vicente. Querida Nancy, y para que quede claro, no solamente hago las denuncias a ustedes que respetamos, que de alguna manera nos
generosamente nos acompañan seguido en las transmisiones, ojalá que sean con más frecuencia, por cierto, sino también con gente con la que tenemos diferencias. No son secretas las diferencias que he tenido con el corresponsal de Crónica en la mañanera, Daniel Blancas Madrigal, y él escribió también y